Buenas. Bueno, por fin tenemos los últimos dos capítulos de Stranger Things 4. Ha terminado ya esta temporada, por fin se ha concluido con un final bastante apoteósico, bastante épico. Se ha dejado todo en una nota bastante alta. He llorado a lagrimón y por una cosa por la que ya he comentado en el primer vídeo, que es por los personajes, y este final constata de que esta historia realmente apuesta por la evolución y desarrollo de los personajes y con lo que acabas sufriendo es al final con el destino de los personajes con los que tanto te encariñas y con los que es imposible no encariñarse. Y en líneas generales tengo que decir que a mí esta temporada me ha gustado muchísimo, muchísimo más que las anteriores. He sufrido más, la he seguido con más intensidad, con más emoción. Esta es la primera vez que lloro con el final de Stranger Things por uno de los personajes. Y os voy a avisar ya de que voy a contar spoileracos aquí, ¿vale? Va a haber spoilers. Porque al igual que en el primer vídeo, dije que hasta ese momento la temporada me estaba gustando, pero había cosas que no me habían gustado y simplemente quería señalarlas. Sigo pensando que con este final algunas cosas se han solucionado, pero, precisamente pero, sigue habiendo cosas que todavía no se han solucionado, no se han hecho bien y se arrastran de esos 7 primeros capítulos. Entonces, vamos a empezar. Una cosa que hay que destacar, que es lo que ha hecho esta propia temporada, es destacar a Max como personaje y la ha puesto sobre un pedestal en muchos de los aspectos y al final se ha hecho bastante bien, pienso yo, porque es un personaje que cobra mucha importancia, pero no solamente como centro de atención y punto de atención de personaje al que tú quieres querer, sino que también ha sido un personaje instrumental dentro de la historia. Y al final de lo que ha servido Max es que ella misma ha servido como campo de batalla y terreno de batalla para la confrontación final entre Once y Vecna, lo cual me ha parecido bastante curioso, bastante interesante y me ha gustado cómo se ha hecho. Y es que con este final, como tiene que ser con cualquier final, se pone conclusión a muchos arcos argumentales, a muchos personajes y a muchos conflictos abiertos, sobre todo amorosos entre ellos. Y yo creo que casi todos los personajes encuentran el final que se merecen, salvo un personaje que precisamente es Max. El octavo capítulo, el penúltimo, realmente no ocurre gran cosa. Es un capítulo puente entre el séptimo y el noveno. El séptimo capítulo acaba con una nota bastante alta, con un big reveal, con una revelación bastante grande. Entonces es solamente lógico y natural una bajada de tensión para asentar un poco las cosas, para que todos nos calmemos, para que sepamos dónde estamos cada uno y para que simplemente podamos visualizar la subida en tensión que tenemos inminente ante nosotros, porque está claro que va a haber una, porque es el final, porque es el último capítulo. Si viviésemos constantemente en la cresta de la ola, continuamente en tensión continua, realmente no podríamos apreciar las subidas ni tampoco podría haber mucho margen para subir todavía más. Las bajadas son necesarias. ¿Qué pasa en este capítulo? Pues que todos los personajes se reúnen, al menos hasta cierto punto, y los chicos de Hawkins trazan su plan, saben que es un plan suicida, pero aún así deciden ejecutarlo porque saben que no les queda otra alternativa. Y también lo que empieza a ocurrir es que se te empiezan a anticipar algunas de las resoluciones o conflictos, sobre todo amorosos, abiertos entre los personajes. Y eso es una anticipación muy grande a lo que pueda venir después, en el noveno. ¿Y a qué me refiero? Si tú sabes que los personajes están preparándose para la confrontación final, y si la historia empieza a resolver conflictos abiertos o atar cabos sueltos y dar resolución a ciertos puntos suspensivos que venían de antes, lo que te anticipas es que la historia te está preparando para que te despidas de algunos personajes. Y subconscientemente no puedes entonces evitarte hacerte la pregunta de ¿será esta historia capaz de transgredir esa santidad física de los personajes y atentar contra ellos? Es decir, ¿será de verdad capaz de matar a algunos de los personajes a los que tanto quieres? La serie se pone realmente a prueba de si será capaz de hacer eso o no, de si será capaz de hacerte sufrir o no. El segundo capítulo es excesivamente largo al final. La primera mitad ocurre absolutamente todas sobre raíles, hasta que las cosas precisamente dejaron de ir como estaban planeadas en el último capítulo y las cosas empezaron a torcerse y los personajes empezaron a tener contratiempos y a sufrir. Ahí es cuando yo me dije, vale, por fin está ocurriendo algo interesante. Y es que en la primera mitad del último capítulo todo está un poco más estirado, las acciones se han vuelto demasiado lentas. Yo entiendo que con los finales, sobre todo, de algunas sagas, de algunas películas, de algunas series, a veces la producción de esa serie decide alargar más los tiempos para simplemente hacer justicia con los impactos emocionales y con las relaciones emocionales que tú tienes con la trama hasta ahora. La historia no quiere apresurarse demasiado y quiere que saborees cada uno de los momentos. Pero existe la fina línea entre lo que es darle el tiempo justo y necesario a las cosas que necesitan y darle la epicidad que se merece, y otra cosa es recrearse tan demasiado que realmente la historia
empieza a arrastrar los pies. Y creo que aquí se ha estado a punto de caer en eso, pero inmediatamente la historia, cuando ya empiezas a pensar eso, en el último capítulo ya empiezan a torcerse los acontecimientos y la historia se vuelve más emocionante y por lo tanto se vuelve más interesante. Vale, esto estructuralmente, digamos técnicamente, físicamente hablando de la serie, pero ahora vamos a lo que es la historia, el meollo de la cuestión. Y tengo dos problemas principales con lo que ha ocurrido, al menos con este final, y también que va ligado con el resto de la historia, que en absoluto tiran abajo a la serie, pero que están ahí. Un problema principal que no me ha gustado cómo se ha tratado, porque parece que se haya hecho por la conveniencia de guión, es el problema de la distancia física geográfica entre cada uno de los grupos de personajes. ¿De a qué me refiero? Tal y como apunté en el primer vídeo, en la primera parte, en el análisis del capítulo 1 al 7, había principalmente 3 líneas argumentales dentro de esta temporada, que transcurrían cada una dentro de un escenario en concreto. Estaba Hawkins, luego estaba 11 en la base militar laboratorio y estaba viniendo Mike con la furgoneta con sus amigos a rescatarla, que si no me equivoco eso era en Filadelfia, y por otro lado estaba Hopper con Joyce y Murray en Siberia / Alaska, con toda la línea argumental de los rusos y los soviéticos en la prisión. Vale, yo estaba convencido de que al final, precisamente en estos 2 capítulos, lo que iba a ocurrir es que precisamente todas esas 3 líneas argumentales iban a confluir en esa batalla final y todos los personajes se iban a reunir para precisamente enfrentarse a Vecna. Eso es algo que más o menos ocurre, pero precisamente el desafío de todo eso residía en que había un gap físico de distancia geográfica física enorme entre cada uno de los grupos, y precisamente lo interesante era ver cómo se iba a solucionar ese problema, cómo los personajes iban a solucionar ese gran problema que tenían ante ellos. Pero la solución que se ha dado a este problema simplemente me parece como muy conveniente y que ha consistido básicamente en ignorar el problema. 11 se da cuenta de que puede ayudar al grupo de Hawkins haciendo telepatía a través de Max y así enfrentándose a Vecna, que en principio no me parece mal, porque eso es una habilidad que tiene 11, la de la telepatía, que se ha establecido incluso me parece que desde la primera temporada. Entonces eso casa bien, eso está muy bien. Si fuera aisladamente, ese hecho no tendría ningún problema, pero convenientemente justamente ocurre que también todos los personajes de la línea argumental de Hopper y Siberia resulta que sí pueden también aportar y ayudar a lo que es el enfrentamiento final, estando ellos en Siberia y Alaska. La distancia geográfica se vuelve frívola, superflua y completamente trivial. De esa manera lo que se consigue es que el problema, esa condición, se ningunee y se le quite precisamente toda su esencia de dificultad logística. El hecho de que 11 pueda ayudar telepáticamente a Max no me parece mal, pero que todos los personajes encuentren la manera de ayudar telemáticamente a distancia en la lucha final, eso sí que me parece algo bastante a conveniencia del guión y un poco forzado. Y luego, por otro lado, el mayor y gran problema que ya he apuntado en la primera parte de todo lo que es mi crítica a esta temporada de Stranger Things es toda la línea argumental de Hopper con Murray y con Joyce. Yo esperaba que ahora en el final Hopper por fin sería incluido por la historia dentro de lo que es la trama argumental principal, es decir, Hawkins, de que por fin iban ya a solventar todo el problema de la prisión, de que iban a salir ya de una puñetera vez de la prisión y de que lo iban a mandar por fin a Hawkins, que es donde tiene que estar, ayudando al resto del grupo. Pero es que no, Hopper sigue estando en la prisión y sigue en la prisión hasta el mismísimo final. Esa historia, toda esa línea argumental sigue siendo paralela, exactamente paralela, literalmente paralela, sin cruzarse en ningún momento con todas las demás. Podemos decir que sí se cruza porque se enfrentan a las partículas, esas partículas que descubren en último momento de forma completamente casual y ni siquiera ellos mismos como personajes saben qué importancia tienen, ni de dónde vienen, ni de cómo han sido creadas, si realmente es una parte del Mind Flyer como se nos apunta a nosotros los espectadores. No se sabe, o sea, ni siquiera ellos mismos lo saben, y eso es lo más importante, que ellos no saben hasta qué punto realmente están aportando y están ayudando a la confrontación final. En verdad lo hacen completamente a ciegas, en base a elucubraciones o ideas que se montan ellos mismos en las cabezas. Operan a base de corazonadas y auténticas ocurrencias. Creen que están ayudando, no saben, no están seguros de si están ayudando o no, o de cuánta es la magnitud de lo que están aportando. Las partículas o ese trozo del Man Flyer aparece solamente al final de forma muy casual, y ese nunca era el objetivo principal de Hopper. Es una cosa que aparece justamente al final de pura casualidad. Hopper se entera de absolutamente todos los acontecimientos acontecidos en Hawkins en el último capítulo, en el final. O sea, él ha tenido una historia completamente aparte y paralela, ajena a todo lo demás. Y lo peor de todo es que Hopper como tal, como personaje, puesto que se ha decidido resucitarle, incluirle dentro de esta temporada, pero no en la historia realmente, Hopper al final no consigue absolutamente nada. No consigue ningún conocimiento especial sobre el Upside Down, no consigue ninguna habilidad que pueda él traer o aportar al grupo para lo que va a ser la ultimísima lucha dentro de la quinta temporada. Lo único que trae Hopper es a Hopper, es a sí mismo, y lo único que consigue él como personaje es perder peso, nada más. Es que
Además, eso es lo que le dicen absolutamente todos los personajes cuando se vuelven a reencontrar con él en el epílogo. Ni siquiera en el final o en el desenlace, en la confrontación final contra Vecna, sino en el epílogo. Y esto es sintomático, que eso es a lo que voy, de lo único que tienen para decirles que ha perdido peso, porque realmente Hopper no ha traído nada más, salvo su pérdida de peso y unas cuantas cicatrices más, que es precisamente de lo que se da cuenta Joyce cuando le ve. Eso es lo que adquiere él como personaje. Yo de verdad esperaba que la historia involucrase a Hopper dentro de la línea argumental principal muchísimo antes. Incluso ya ni siquiera en estos 2 capítulos, sino que yo creo que lo más lógico habría sido incorporar a Hopper a toda la línea argumental después de la primera vez que se escapa de la cárcel. Yo creo que tenía que, después de su primer intento de escape, tenía que haberlo conseguido y tendría que haber estado ya en Hawkins aportando a todos los demás personajes. Vale, y hablemos un poco de los personajes. Más o menos todos los personajes en este final y en esta temporada ya encuentran conclusiones a bastantes conflictos abiertos entre ellos, conflictos amorosos o de amistad, etc. Algunos encuentran definitivamente su final. Y es que hay un par de muertes, 3 si no me equivoco, 2 de las cuales creo que son merecidas. Una, la de Max, que no es merecida, aunque realmente al final no muere. Max desaparece y encuentra un final trágico, realmente, que yo creo que no se merece. O sea, no muere, pero su final es trágico, ella sufre, y yo creo que es un personaje que precisamente no se merece sufrir. Es el único de todos cuyo desenlace no le es merecido al que ella recibe. Will se aclara al final con sus propios sentimientos con Mike, digamos que acaba dejando claro que no va a perseguirle a él y prefiere sacrificar su amor para que su amigo sea feliz, aunque Mike se ha vuelto un obtuso y no se entera de absolutamente nada, lleva toda la temporada no enterándose de absolutamente nada de lo que pasa a su alrededor. La relación entre Steve y Nancy no se termina de solucionar, se dejan puntos suspensivos que yo creo que acabarán desarrollándola en la temporada que viene, pero ya se apunta a que posiblemente vuelva a haber tensión sexual o amorosa entre ellos. Max y Lucas también resuelven sus diferencias, vuelven a ser amigos, quizás algo más. Joyce y Hopper evidentemente ya está claro que se quieren. Robin en un primer momento se lleva un chasco amoroso, pero eso le permite mantener la cabeza fría y aclararse algunas ideas, que precisamente eso le sirve luego después en la confrontación final. Pero después en el prólogo se te da a entender de que a Robin se le da una oportunidad también de encontrar el amor que ella busca, lo cual me parece muy bonito y está muy bien, es justo para cada uno de los personajes. La muerte de Eddie, hablemos de eso. ¿Se merece morir Eddie? Porque Eddie es un personaje al que yo cogí muchísimo cariño, es un tipo que me encantaba y además tiene un final muy épico con ese concierto de metal que no podría ser más metal, literalmente en el infierno con su querida guitarra, y se enfrenta a monstruos. Pero ¿realmente se merecía morir? Yo creo que sí. Y dejad que me explique. ¿Por qué? Porque al final entiendes que el hecho de que Eddie muera, realmente lo que encuentra él es la paz. Porque tal y como apunta la propia serie, te lo dice explícitamente, es que de estar vivo Eddie, al final, él iba a vivir un auténtico infierno en vida. Él iba a ser un auténtico proscrito de la sociedad, le iba a perseguir, le iba a señalar con el dedo, iba a ser juzgado por crímenes que no ha cometido y seguramente hubiese acabado en la cárcel, y además por un crimen que es públicamente muy mal visto, que es matar a una menor. Y eso en la cárcel, por lo que comúnmente se conoce, no se perdona. Y él iba a sufrir el doble. El hecho de que muera, yo creo que evidentemente no se lo merece, pero en verdad para él como personaje es auténtica misericordia, porque él así encuentra la paz por fin. Entonces, lo que vive Eddie realmente es una auténtica tragedia, es un personaje trágico porque toda su experiencia es una tragedia, él lo pasa mal y la historia le maltrata y no tiene un final bueno preparado para él, aunque el final en sí sea épico. Él no se merece todo lo que le pasa, simplemente tiene la maldita mala suerte de encontrarse en el peor sitio, en el peor lugar en el que podía encontrarse, pero al final ese es el destino que le tiene preparada la historia y por lo menos al final sabes que encuentra la paz, por lo menos se despide en los brazos de un amigo y se va reconfortado. Caso contrario al de papá. Y es que la muerte de papá en los brazos de Once es un momento muy poderoso emocionalmente. Y me refiero a que precisamente es uno de esos momentos en los que define a un personaje y más concretamente a Once. Y lo que ocurre es que Once decide no darle la paz en su lecho de muerte. Ella se lo niega porque descubre que por muchas razones racionales que haya tenido, ha sido siempre un cabrón. Y todo lo que está ocurriendo, toda la historia de Stranger Things ha sido en última instancia provocada por él. Él es el último culpable de que toda esta cadena de cosas que ha ocurrido es por su culpa, y ella se da cuenta de eso y no se lo perdona. Y realmente hay que pensar si él se merece irse con la conciencia tranquila. Y yo creo que no. Yo creo que lo que hace Once, que es precisamente negarle la paz en la ultratumba, es algo justo, es algo que se merece el tío. Pero sobre todo, lo que me gusta de Once es que ella cierra ese capítulo de su vida con su muerte, con la muerte de papá. Ella inmediatamente, en cuanto cierra ese grandísimo capítulo de su vida, se olvida y se pone a pensar en lo que le es realmente importante y se centra absolutamente en el
siguiente problema. Y ya eso lo deja completamente atrás y pasa página inmediatamente. Y eso es algo que refuerza mucho al personaje de Once, la hace más fuerte y ves que está determinada. Y realmente eso es una buena evolución de personaje y a mí ese momento me ha gustado muchísimo. Otro personaje menor que encuentra absolutamente lo que se merece es el capitán del equipo de básquet, que al final simplemente ves que se parte en dos y es como, vale, sí, eres un personaje odioso, pero que está bien construido y está bien hecho. Es un buen personaje, ¿vale? Pero precisamente porque es odioso, ese es uno de esos personajes que te da gusto verle morir. Así que él se encuentra absolutamente lo que se merece y chao, adiós, muy buenas. Grandes menciones honorables que quiero hacer es Argyle o Argyle, no sé muy bien cómo se llama, la verdad. Es el amigo de Jonathan, que por fin en estos 2 capítulos empieza a aportar y empieza a tener brillo propio y empieza a hacer cosas que realmente son graciosas por fin. Porque para mí, en los 7 capítulos anteriores era un personaje que no aportaba nada, intentaba ser gracioso pero no lo era, pero aquí por fin, al menos para mí, lo es. Su forma de aportar es gracias a esa forma suya de pensar completamente ajena y paralela al resto del grupo, porque su cabeza está flotando en otro universo paralelo y ve soluciones que otros no son capaces tampoco de concebir precisamente por esa forma única suya de pensar de colgao. Esa forma suya de vivir completamente desenfadada, pero con el flow fluir de la vida, a mí me parece chapó. Es un personaje que en los últimos 2 capítulos para mí ha pegado un subidón en reputación tremendo. Y más sobre todo en esa última escena en la pizzería de la franquicia en la que trabaja, cuando él tiene que convencer a otro tipo que es casi igual que él. Esa interacción simplemente me parece de oro. Otra grandísima mención honorable es Dustin. Oh, Dios mío, por favor. Gaten Matarazzo hace un papelón, un trabajo de interpretación que a mí me parece brutal. Dustin como personaje desprende un carisma impresionante y por mucho que Will le diga a Mike que él es el corazón del grupo, yo creo que está completamente equivocado solamente porque está enamorado de Mike, pero realmente el que le pone el punto gracioso a cualquier grupo en el que esté, sea el de ellos clásico de Mike y Will o incluso con cualquier otro grupo que está, porque Dustin tiene tal carisma que es capaz de estar con cualquier otra persona y fluir con ella perfectamente de un modo único. Dustin es simplemente la hostia de personaje y yo le adoro en cualquier contexto en el que esté y haga lo que haga. Bueno, y en conclusión, por ir acabando, esta serie de Stranger Things, esta 4ª temporada me ha gustado muchísimo más que las demás anteriores, sin contar la primera. Para mí la primera siempre va a ser única y que va a estar siempre aparte de todas las demás, pero comparada con la segunda y con la tercera, a mí la 4ª me ha gustado infinitamente bastante más, porque es una serie que me ha despertado emocionalmente muchas más cosas. Y es que esta serie evidentemente no es una serie para hacerte pensar, ni es una serie intelectualmente muy exigente, es una historia completamente emocional, está hecha para hacerte sentir cosas, está hecha para que sufras por los personajes, para que llores o para que compartas las alegrías con ellos. Y ya por acabar, solo una ultimísima idea, que la verdad que eso es una duda que tengo yo y realmente es una pregunta que tengo yo, a ver si vosotros la compartís también. Creo, esto es como una especie de teoría mía, yo creo que Vecna tiene recluida o de alguna forma deben de estar juntos o enfrentados él y Max, porque lo que se nos ha mostrado al final es que Max está viva, pero realmente su conciencia no está completamente ausente. Once la ha intentado buscar, pero no ha sido capaz de encontrarla, así que Max está en paradero desconocido, está desaparecida, igual que Vecna. Son los 2 personajes que al final de la temporada desaparecen, y cuando 2 personajes desaparecen, inmediatamente tiendes a pensar de que están juntos. Es inevitable que pienses eso, porque lo que está claro es que Vecna se ha quedado con las ganas de llevarse a Max porque quiere llevársela, quiere matarla, porque digamos que Max está muy rota por dentro y es un caramelo irresistible para Vecna, porque si él chupa toda la energía negativa de los personajes, se alimenta de eso, pues para él Max es completamente irresistible. Así que seguramente lo que ocurre es que Max esté huyendo continuamente de él ahora mismo y su experiencia sea todavía más agónica de lo que nos esperamos. Comentadme qué os ha parecido a vosotros este final, esta temporada. Ved mi primer vídeo de la primera parte del capítulo del 1 al 7, donde analizo el capítulo del 1 al 7. Dadle like al vídeo si os ha gustado el vídeo, dislike si no os ha gustado, suscribiros al canal para más contenido y hasta otra.